Bueno, vamos a hablar con un experto, con Martín Sanzana. Él es sociólogo y es investigador en ecología política urbana y miembro de la red de humedales del Biobío. Martín, ¿cómo estás tú? Buenos días. Gracias por atender el llamado. Buenos días. Gusto en saludarla. Igualmente, pues. Martín, cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido que se está reduciendo la superficie de los humedales. Yo entiendo que hace un tiempo hubo una discusión porque eran terrenos bajos y por lo tanto eran de bajo valor para adquirirlos por parte de las inmobiliarias y habían sido tomados como terrenos de reserva. De hecho, se hacía la comparación de que si un terreno costaba 100, estos costaban $1. ¿Es esa presión de las construcciones la que ha hecho la reducción de la superficie de los humedales? Bueno, en buena parte sí, así como dices tú. Al ser un suelo inundable, ¿cierto? Y muchas veces estar en los márgenes de la ciudad, tiene un menor valor y por lo tanto, sobre todo a medida que los planes reguladores fueron ampliando el límite urbano, esos terrenos se fueron incorporando, a veces por solicitud de los propietarios, y con el cambio de uso de suelo, un terreno que antes era rural y después pasa a ser urbano, ¿cierto? Aumenta su valor, pero la inmobiliaria o el propietario lo compró barato porque no tenía valor, y eso hace que, no es solo porque esté disponible, sino porque como su valor era menor, y al construirse va a ser mucho mayor, hay un incentivo, ¿cierto? Bueno, pero esa es una de las causas. La verdad es que si nos remontamos al pasado, todo Concepción prácticamente era humedales, y incluso si vamos a la discusión de cuando Concepción se cambia de Penco al Valle de la Mocha, el obispo, no me acuerdo su nombre, dijo, no nos cambiemos a ese lugar que es pestilente, lleno de pantanos y zancudos y bichos, ¿no? Así decía las crónicas. Bueno, lo que quedan son los zancudos de esa época, porque humedales quedan menos, desgraciadamente, Martín. A mí me gustaría, antes de desarrollar la conversación, que yo sé que quiere hacer Joyce, me gustaría que tú pudieras definir para la audiencia de buena costumbre cuál es la importancia de un humedal, porque si los ciudadanos y ciudadanas no comprenden que este tiene un valor para la naturaleza, para el equilibrio ecológico, en fin, para una serie de cosas, tampoco los va a proteger. Entonces, ¿para qué sirven los humedales? Ya Joyce dijo algo bastante concreto, pero nos gustaría que pudieras profundizar lo más posible en un par de minutos, Martín. Sí, se dice usualmente que los humedales, al igual que otros ecosistemas, prestan servicios, es decir, nos brindan cualidades que son muy útiles a nuestra sobrevivencia, como por ejemplo son reserva de agua, mitigan el calor. En el caso de las zonas urbanas se producen efectos de islas de calor. Los humedales mitigan ese calentamiento que con el urbano, que con el calentamiento global y el cambio climático muchas veces se exacerba. Son grandes zonas donde se limpia el aire también, porque son zonas planas donde se genera un efecto de turbina a veces y se recicla el aire de la ciudad. También filtran los contaminantes, tanto del agua como del aire, los capturan, ¿no? Con todas estas barbas de ballena, en el fondo, que son todos los pastitos de distinto tipo, cuidan a la biodiversidad y permiten, por ejemplo, que existan los pajaritos, las abejas, hasta los zancudos, que a veces no le damos mucho valor, ¿cierto? Pero todo es parte de un ciclo natural que tiene su justificación, y si no está eso, la verdad es que muchas veces lo que hacemos es dejar que ciertos bichos, cuando eliminamos la complejidad de la biodiversidad, de repente nos salta un bicho que no queremos hacia nuestra sociedad, como lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, la verdad es que mitigan las inundaciones, que en el caso de Concepción es muy importante. Son grandes esponjas, ¿no? Entonces, cuando el agua baja, fluye con gran cantidad, en gran velocidad, lo que un canal de cemento no es capaz de contener, el humedal lo va absorbiendo lentamente y se va ensanchando el agua de ese humedal lentamente, ¿no? Entonces permite ese riñón, esa esponja que funciona. Martín. Hay muchos otros servicios, sería muy largo aquí decirlo, pero por ejemplo,
también presta servicios culturales, de identidad, nos da un paisaje, nos da un momento de paz, y sobre todo también hay algo que tiene que ver con el suelo. O sea, Concepción, como decía el Gran Concepción, en gran medida, salvo los cerros, eran hasta hace no tanto humedales, y por lo tanto no es la misma calidad de suelo vivir sobre un humedal rellenado que vivir sobre un lugar donde el suelo era de otra calidad, de otra actitud. Entonces también hay un tema ahí de suelo y al final de respetar también el lugar donde uno vive, ¿no? De aprender a recuperar su historia, sus características. En fin. Martín, hay mucho que decir, sí. Martín, ¿y qué se puede hacer puntualmente o qué están haciendo ustedes puntualmente para evitar que se sigan perdiendo estos humedales? Que tú ya nos has relatado varios, nos has dicho varios de los servicios que prestan, incluso esto de la identidad de la ciudad. ¿Qué se está haciendo en términos ciudadanos y en términos institucionales para protegerlos? Sí, mira, se está haciendo lo que se puede si se quiere, pero ¿qué es lo que es eso, cierto? En primer lugar, educación. Yo también cuando hace unos años, ya hartos, pero para mí eran los pantanos, ¿cierto? Eran bonitos, pero bueno, no sabía lo que eran mucho. Entonces hay un proceso de toma de conciencia, de difusión del conocimiento que permite que gran parte de la sociedad, y ahora en este mismo instante estemos en un medio de comunicación hablando de humedales, cosa que antes no pasaba. ¿Para qué íbamos a hablar de eso? O sea, la institucionalidad, el concepto que tenía era sanear un humedal. Sanear un humedal era drenarlo. Rellenarlo. Secarlo primero y rellenarlo después. Así es. Exacto. Entonces, eso era lo que se hablaba antes, ¿no? Y el MIMBO tenía, y el CERVIO tenía grandes proyectos para drenar y sanear el humedal Los Barros y otros humedales para poder construir vivienda social encima, ¿no? Que felizmente en algunos casos no se llevaron a cabo porque, hay que decirlo también, o sea, aquí, si bien las inmobiliarias tienen un gran rol, el Ministerio de Vivienda con sus planes reguladores y el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, son grandes destructores de humedales. Pero hay que decir, yo creo que los grandes cambios ocurren a partir de la conciencia ciudadana, me parece a mí. Sí. Habitualmente van más rápido que las modificaciones legales, porque estas son engorrosas, porque, en fin, pasan una serie de cosas. Modificar un plan regulador comunal es complejo, uno metropolitano, ya no sé cuánto tiempo llevamos en ese intento y no fructifica, digamos, en el plan regulador metropolitano. Pero hay algunos casos que a uno le da la impresión, yo puedo estar equivocado, que al Estado le incomoda lo de los humedales. Porque si bien es cierto, ha habido inversiones en el último tiempo en donde se han construido algunos parques que conversan con los humedales en algunos lugares, hay otros en donde uno tiene la impresión de que no hay mayor interés, y concretamente hablo del humedal Los Batros. Fíjate que es una percepción, insisto. En el humedal Los Batros se construyó un enorme conjunto habitacional que es el San Pedro del Valle. Y antes de eso se construyó el Parque Laguna Grande. Parque Laguna Grande, efectivamente. Y antes Bayona, que fue de a poquito lo fueron quitando. Pero fíjate que en el ingreso a San Pedro del Valle, yo no sé si será por la sequía o no, pero está en el humedal, parte del humedal Los Batros, que lo dejaron ahí, le dejaron una alita, digamos. Sí. Sí. Y mientras estuvo al amparo de la inmobiliaria, que curiosamente fue la que le quitó el terreno grande al humedal porque lo rellenó, ¿cierto? Y lo hizo bastante bien porque las casas no sufrieron daño del terremoto. En fin. Pero mientras estuvo a su cargo, el humedal se veía con agua, con fauna, con flora. Se veía limpio. Sí, se veía limpio. Hoy se ve basura. Hoy día que ya no es responsabilidad inmobiliaria. No, pasó a ser responsabilidad del municipio. Efectivamente, el humedal se ve botado, abandonado, sucio, seco. ¿Por qué pasa eso? Y además está el tema de que se declaró santuario de la naturaleza hace un año y todavía el presidente no firma el decreto. Entonces, insisto, al Estado parece que le incomoda esto, no se hace cargo de estos terrenos, Martín Sanzana. Sí, yo creo que el Estado no tiene, así en general, ¿cierto? Porque hay algunos organismos que sí están interesados, yo diría, pero incluso no son los organismos completos. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente hay cierta división de recursos naturales que
tiene una política hacia los humedales, en algunos casos en las seremías hay algún profesional que es sensible, pero le ha costado al Estado asumir esto, ¿no? En parte porque no es solo asumir el tema, sino que tiene que cambiar su forma de pensar y su forma de hacer. Y eso sabemos que es muy difícil mover al Estado también, cambiarlo. Lo vemos un poco como país también. Y bueno, pero hay cambios, ¿no? Y yo creo que incluso el tema del agua como un tema clave puede que entre en la nueva Constitución seguramente. Y también tiene mucho que ver con los humedales. Este año que se cumplen 50 años de la firma de la Convención de Ramsar, el principal tratado internacional de protección de conservación de humedales, el lema es agua, humedales y vida. O sea, Oye, es una tríada indisoluble, ¿no? Agua, humedales y vida. Disculpa que te interrumpa, fíjate, Marisol tiene un buen punto acá. Dice, ojo, buen tema, dice, pero la basura a los humedales no las llevan los municipios, No. la llevan las personas. Absolutamente, o sea, decíamos, en el fondo hemos hablado de distintos actores, ¿no? Y aquí no hay ningún actor que uno deba decirle, mira, es que tú no te hiciste cargo, o tú, no, pues es que aquí estamos todos metidos, el planeta no tiene dueño, en cierto sentido todos estamos aquí, tenemos una cierta responsabilidad. Evidentemente que algunos tienen más que otros, pero en el fondo todos aportamos, para bien o para mal, un grano de arena, y por eso decía, algo muy importante es la educación ambiental. Ahí ahora, eso no es perdón, solo para terminar, obviamente no es suficiente, o sea, también se necesitan políticas públicas, y por eso el movimiento ambientalista o socioambiental, o como le queramos decir, ha venido impulsando el cambio de planes reguladores donde se puede, pero es muy lento. El cambio de la ley, hace poco logramos que se dictara la ley de humedales urbanos, que es insuficiente, pero es un avance. En el caso de Concepción hemos hecho cientos de observaciones al Plan Regulador Metropolitano de Concepción, que fue hecho el 2013, fue diseñado, fue pensado el 2013, cuando Chile, aunque es poco tiempo, era otro, estamos en otra. O sea, yo creo que hoy día... entonces la comunidad ha ido haciendo muchas cosas, pero obviamente no es suficiente, y parte de la comunidad también no tiene la conciencia. Respecto de la humedad de los vatos, ¿quién tiene la responsabilidad? Yo creo que todos ahí tienen responsabilidad, los vecinos. También hay un factor, el sector ha seguido creciendo, hay nuevos vecinos, hay vecinos que se fueron, llega nueva gente. Mucha gente va a pasear ahí porque San Pedro, aunque tiene muchas áreas verdes en la villa, se hicieron pocas. Va gente de todo San Pedro ahí, porque la planificación urbana no ha sido buena. Entonces, yo creo que hay muchos factores. Efectivamente se está secando también por un tema climático, un tema de las napas subterráneas, porque eso es un poquito un ojo de humedal, ¿no? Que no se rellenó, no solo para darle un gusto a la comunidad, sino porque había un afloramiento de agua ahí, de una napa subterránea. Entonces, bueno, hay muchas cosas que decir solo sobre la humedad de los vatos. Lo último, ¿por qué, si se ve, como bien dijeron ustedes, si se declaró santuario, por qué no es santuario todavía legalmente? O sea, ¿qué es lo que está faltando ahí? Falta la firma del presidente de la República. Claro, y publicaba hace un par de días, sabes.cl, que lo que falta es que el Ministerio de Medio Ambiente evacúe un informe. Un informe final. Claro, porque ahora yo me imagino que para la declaración de santuario de la naturaleza tendrá que haber habido un estudio técnico. Entonces, un expediente. Sí. Y ese, mira, el primer expediente se presentó el año 2009. Se preparó el año 2009, estuvo 99% listo, y el municipio la administración municipal de ese entonces, que era la misma que esta todavía, no lo presentó, pero ahí hubo un expediente. Después, el año 2016, 2017, se hizo otro expediente y se presentó, se analizó. O sea, el tema del informe técnico, por eso yo digo que falta la firma del presidente de la República, falta una decisión política. Okay. Lo más difícil en términos técnicos ya se hizo. Entonces aquí hay un problema
Yo creo que tiene que ver con los proyectos de, en mi impresión, obviamente no lo sé a ciencia cierta, pero de puente industrial y de ruta Piedemonte, que pasan sobre el santuario o colindando con el santuario, y creo que hay una decisión, como esos proyectos se priorizaron, de no declarar humedal hasta que sus proyectos no maduran un poco, para evitar acumular cuestionamientos a los proyectos, ¿no? Claro. De otra forma no me explico, aunque podría ser un caso de burocracia excesiva, pero de la verdad es que no me lo explico, ya ha pasado un año ya. O sea, realmente está todo para que firme nomás. Y en otros casos hemos visto cómo funciona, no es que esta etapa sea tan complicada. Así Ahora, es. yo podría citar una serie de ejemplos, algunos que conozco bastante cercanos, de que la firma del presidente, y no digo de este, sino que De la institución de del la institución presidente. del presidente, esto que uno dice, pero falta la pura firma. Esa firma puede no ocurrir nunca. Y hay ejemplos variados, en el sentido de que está todo listo, pero por alguna razón el presidente no firma, y no firmó nomás. Y viene otro y tampoco lo firma, y así, hasta que la historia se olvida. Así es. Bueno, Martín Sanzana, hemos terminado nuestro diálogo, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Martín, por atender nuestro llamado. Muchas gracias por ponernos algunos puntos sobre las IES, como por ejemplo que somos todos responsables de la conservación de los humedales. Muchas gracias a ustedes y realmente cuidemos este patrimonio para tener ciudades mucho más vivibles, y también pensando en el futuro, en los cambios que vienen ecológicos, que no son positivos. Tenemos que tener estas reservas de vida y reservas de recursos naturales en nuestras ciudades para ser más autosuficientes también. Martín Sanzana, sociólogo, investigador en ecología política urbana, miembro de la red de humedales del Biobío, ha estado aquí en Buena Costumbre hablando de la salud de los humedales en el Gran Concepción. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno.